Jo ja he perdut el compte dels consensos que n'hi ha en aquest hemicicle. Anem a intentar que el següent punt també siga per consens. Senyories, presa en consideració de la proposició de llei per a la recuperació del servei públic de radiotelevisió a l'àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat presentada per el grup parlamentari Podem, grup parlamentari Compromís i grup parlamentari Socialista. Donem la benvinguda als representants del sector audiovisual i treballadors de l'antiga radiotelevisió valenciana que s'acompanyen amb aquest debat. El procediment, d'acord amb el reglament, començarà donant lectura al criteri del Consell per part del secretari primer, el senyor Emilio Argueso. Té vostè la paraula. El Consell, en la reunión celebrada el 16 de octubre de 2015, acordó manifestar a les Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, presentada por los grupos parlamentarios Podem, Compromís y Socialista, lo cual comunicó a estas Corts mediante escrito con número de registro de entrada 3.831, Boletín Oficial de les Corts, número 24 de fecha 23 de octubre de 2015. Pasaríamos, así, al debate de la iniciativa si sus señorías no tienen inconveniente. Comencem el debat amb la posició del torn a favor de defensa de la proposició de llei per part del síndic de grup Podem, senyor Antoni Montiel, per un temps màxim de 8 minuts. Quan vostè vulgui. Bon dia a tots i a totes. La veritat és que avui crec que és una intervenció que em costarà més que molts altres que ja he fet davant d'esta cambra, perquè avui en aquesta intervenció he de recordar que el dia 2 d'abril, que el 20 de desembre vaig comparèixer en aquesta mateixa cambra per a defensar la iniciativa legislativa popular en defensa de la recuperació del servei públic de radiotelevisió valenciana. Va ser un honor, com és un honor avui, defensar la proposició de llei que va obrir el camí a la recuperació d'un servei públic que mai deveria haver desaparegut. Nosaltres pensem, els signants d'aquesta proposició de llei, Compromís, Partit Socialista i Podem, que es tracta de desfer una errada històrica, una operació política absolutament contrària als interessos dels valencians i de les valencianes. Crec que el Partit Popular sap de què li parlem quan li diguem que el seu tancament manumilitari de radiotelevisió valenciana va ser una de les vergonyes més grans de la democràcia valenciana. Crec que nosaltres hem fet un esforç per a plegar a un acord que suposa, en primer lloc, derogar la llei de 2013 per la qual es va produir de manera absolutament unilateral, de manera precipitada i a soles per a respaldar una decisió política totalment infundada del president Fabra, aquella proposició de llei que en un temps rècord, des del 8 de novembre fins al 27, va tramitar el Partit Popular i va aprovar per el procediment de lectura única i va aprovar, a més, a soles en els seus vots en esta cambra, completant així la vergonya que va suposar el tancament de radiotelevisió valenciana. Jo crec que en aquell moment tots els valencians i valencianes, tots els demòcrates, tots els que estem a favor de la llibertat d'expressió, de la defensa de la identitat, de la defensa de la llengua, de la defensa del dret a una televisió de proximitat, a una informació que parli dels valencians i de les valencianes, van rebre una patada en la boca. Yo creo que la forma en la que el Partido Popular se comportó en aquel momento era una forma absolutamente irracional y solo responde a un objetivo político. El ERE que el Partido Popular utiliza como excusa, aquel primer ERE que se aprobó en 2012 con la intención de reducir el tamaño de Radiotelevisión Valenciana y cuya
anulación por los tribunales fue la justificación que utilizó el señor Fabra en aquel momento para justificar el cierre de Radio Televisión Valenciana, partía de una mentira en sus cálculos. Si alguien recuerda el informe de Pricewaterhouse de junio del 2012, que era el elemento que servía para justificar el ERE, Pricewaterhouse, con muy buen criterio, decía en la primera página, decía, de los análisis realizados durante los meses de diciembre de 2010 a abril de 2011 y mayo y junio de 2012, sobre la base de información facilitada por Radio Televisión y las reuniones mantenidas con la dirección de Radio Televisión, Pricewaterhouse no ha realizado verificación alguna en cuanto a la exactitud o veracidad de dicha información y, por tanto, no asume ninguna responsabilidad relacionada con este propio informe. Este era el informe que servía de base para el ERE de reducción de la plantilla de Radio Televisión Valenciana, un informe en el que el propio autor, Pricewaterhouse, decía que no asumía la responsabilidad de las conclusiones porque no había hablado más que con la dirección de la empresa y, además, solamente había basado sus datos en la información suministrada por la empresa. Imagínense cómo empezó la historia de la muerte en dos tiempos de Radio Televisión Valenciana. A partir de ahí, y después de las demandas de lo mal que se realizó el ERE, no podía ocurrir más que lo que ocurrió, que el Tribunal Superior de Justicia anuló el ERE. Y eso, contrariamente a producir una cura de humildad al Partido Popular para replantear las cosas con diálogo social con los trabajadores, le llevó a tomar una decisión por mis pistolas. Y por mis pistolas fue el cierre violento, casi, que pudimos ver en toda Europa, como una vergüenza más, una afrenta más a los valencianos, de la ocupación militar de Radio Televisión Valenciana para forzar un cierre que nadie, ni los trabajadores ni los ciudadanos nos merecíamos. A partir de aquí hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos hecho un esfuerzo. Esta ley es la proposición de ley que viene a levantar el doble cerrojo. El cerrojo de la ley de cierre de Radio Televisión Valenciana, que además ordenaba la liquidación de la sociedad, y el cerrojo de la ley del 2015, que fue, para mí, un ejercicio vergonzoso. Eso sí que fue un ejercicio de rodillo. Una iniciativa legislativa popular que, si el 29 de noviembre se consumaba el cierre de Radio Televisión Valenciana, tan solo un mes después, a mediados de diciembre, algunos colectivos ciudadanos empezaban ya a redactar una iniciativa legislativa popular que, en condiciones muy adversas, consiguió casi 90.000 firmas. Una iniciativa legislativa popular que ha sido una experiencia en esta comunidad porque consiguió llegar al debate parlamentario. Una iniciativa legislativa popular que yo quiero recordar, una iniciativa legislativa popular que constituyó un ejemplo de movilización transversal de una sociedad en defensa de una reivindicación muy sentida y que fue una reivindicación que nos llevó, como les decía, a conseguir 90.000 firmas. Y en un ejercicio de cinismo, yo estaba entre el público, recuerdo, yo estaba en aquel momento donde están ahora tantas personas, que el 20 de diciembre todos ustedes, algunos de ustedes, otros no estábamos, levantados en pie aplaudiendo por la admisión a trámite de la ILP. A partir de ahí, la maquinaria del Partido Popular, en un ejercicio de filibusterismo político, enmendó todas y cada una de los artículos hasta las disposiciones adicionales, hasta conseguir que la iniciativa legislativa popular, que la ley aprobada en 2015, en abril del 2015, no se pareciera en nada a la iniciativa legislativa popular. Los promotores de la comisión, los promotores de la iniciativa legislativa, los miembros de la comisión promotora, llegaron a plantearse incluso la posibilidad de retirar la iniciativa legislativa por la forma en la que se había pervertido. Pero la ley de iniciativa legislativa popular, que ustedes luego hablaremos de eso, ahora quieren hacer una ley muy moderna de iniciativa legislativa popular, no lo consintieron, porque la ley no lo permitía. Y además hubo una auténtica utilización de esta Cámara para consumar ahora la tercera muerte de Radio Televisión Valenciana, que en este caso era además, se hacía extensible a toda la sociedad. Señorías, hemos hecho un esfuerzo de técnica jurídica, un esfuerzo de consenso político, un esfuerzo de generosidad para llegar a una fórmula que no pone en cuestión más que prohibiciones, levanta prohibiciones. No estamos prejuzgando el modelo. El modelo de Radio Televisión Valenciana se decidirá en esta Cámara, en una futura ley que hará la Comisión Parlamentaria Legislativa
que ha creado esta Cámara. Una futura ley que además cuenta con el apoyo y el asesoramiento de expertos de todas las universidades valencianas con licenciatura en comunicación audiovisual que están trabajando mucho y gratis para hacer este trabajo de suministrarnos los materiales básicos sobre los cuales construir el modelo de radio y televisión. No pueden oponerse a esta ley, no pueden oponerse. No pueden oponerse porque ustedes provocaron el problema, porque ustedes tienen que dejar trabajar a la sociedad valenciana, tienen que respetar la voluntad de la iniciativa legislativa, tienen que respetar la voluntad de una sociedad que les ha sacado a ustedes del Gobierno, entre otras cosas, por cerrar Radio y Televisión Valenciana de la forma que lo hicieron. No se opongan a esta ley, por favor. Ya hablaremos del modelo en la comisión parlamentaria, ya hablaremos de la nueva Radio y Televisión Valenciana, pero esta, que lo único que hace es liberarnos de prohibiciones, borrar, por fin, la indigno de la memoria del cierre abrupto de Radio y Televisión Valenciana, no puede ser votado en contra. Señor Subiela, ya hablaremos del modelo. En el modelo estamos abiertos. Habrá una negociación, contaremos con los trabajadores, con los afectados, con el sector audiovisual, contaremos con expertos, habrá una comisión parlamentaria que preparará la ley. Nadie le va a obligar a usted a que asuma nada. Perdón, ya termino. Nada con lo que no esté de acuerdo. Pero hoy no es la ley en la que se habla del futuro modelo de radio y televisión. Hoy levantamos prohibiciones. Hoy recuperamos libertad. Hoy recuperamos democracia en esta comunidad. Muchas gracias, señor Montiel. Senyories, per a fixar el torn en contra d'esta proposició de llei, senyor Subiela, té vostè la paraula. Como usted vulgui. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor presidente. Me alegro de que esté usted aquí, porque a lo mejor me puede contestar a una pregunta. Es el señor Montiel, el próximo conseller de Comunicación y Medios Audiovisuales Públicos. ¿Se va a sentar aquí? No, pues si van a montar otra consellería. Me gustaría, no sé si tendrá opción de contestármelo, pero es que ustedes con la separación que han hecho de competencias con el Pacto del Botánico, que yo no tengo por qué criticarlo, unas personas creen en la Biblia, otros en el Corán, ustedes creen en el Pacto del Botánico, pero mira una cosa, yo el problema que tengo es que no soy creyente, ¿no? Y ustedes han hecho ahí una división que a mí me genera un problema, porque yo cuando pregunto a Presidencia, que es quien oficialmente tiene las competencias sobre esto, me dicen que ellos no están haciendo nada. Y yo al señor Montiel, que es un grupo parlamentario que no forma parte del Consejo, se supone, no puedo hacerle preguntas ni orales ni escritas, ni puedo preguntarle aquí en el Pleno. Por lo tanto, miren, el Pacto del Botánico no es una ley, no es un reglamento. Entonces, ¿a quién pregunto? Presidencia no contesta, al señor Montiel no puedo preguntarle. Control parlamentario, cero. Diálogo, señor Montiel, lo siento, cero. Transparencia, cero. Y participación, cero. Mire, señor Montiel, señor Puig, me dijo a los dos, nosotros vamos a votar en contra de esta proposición. Y realmente es una pena, porque saben de sobra, ustedes saben de sobra, muchos de los que están aquí con los que me he reunido, que no estamos en contra de la reapertura de Radio y Televisión Valenciana. Públicamente hemos dicho que creemos que una radio y una televisión públicas serían importantes. Hemos presentado nuestro proyecto en el que hacíamos hincapié en la necesidad de recuperar el servicio de información de proximidad, en el que consideramos todavía más importante la posibilidad de crear empleo en el sector audiovisual. Pero tenemos que votar en contra por muchos motivos, principalmente porque entendemos que el camino elegido para solucionar la maraña jurídica que se formó con el repentino y sí chapucero cierre de Radio y Televisión Valenciana, entendemos que no será legal. La paralización de la liquidación y el paso de sus bienes a la propiedad de la Generalitat Valenciana para su posterior utilización creemos que será considerado fácilmente un alzamiento de bienes en toda regla.
creemos que constituirá una continuación de empresa y que provocará una luz de denuncias de los extrabajadores de Radio Televisión Valenciana. Y además creemos que, por supuesto, ganarán esas denuncias, con lo que ello va a suponer para los bolsillos de los valencianos y valencianas. Salarios de tramitación, indemnizaciones, todos sabemos de qué estamos hablando. Señor Montiel, nosotros queremos una televisión sostenible, una televisión austera, no que sigamos dilapidando el dinero de los valencianos exactamente igual que el anterior Consell hacía el señor Puig. Nos dan ustedes en la proposición 6 un año, hoy he visto anunciado que van a reducirlo a 6 meses para dictar una ley de radiodifusión. Seguramente con 3 meses tengamos de sobra. Pero, ¿dónde vamos a hacerlo, señor Montiel? La comisión no está constituida todavía. ¿Cuándo empieza a contar esos 6 meses? ¿Hoy? ¿Cuándo vamos a constituir la comisión? Como la constituyamos después de Navidad o algo así, pues podían ir redactando ya la ley y dejarnos de postureos democráticos, porque sin demora sí, pero con prisa no. Y luego hay otro punto del que usted no ha hablado hoy aquí, que también proponemos hoy, que es la creación de una televisión en pruebas. Y de verdad que no entiendo por qué apoyan esta medida, ni usted ni su grupo parlamentario, señor Montiel. Es una televisión que no tiene, y lo saben, material que emitir. ¿Cuánto van a tardar en tener sus propios informativos? Porque no hay limitaciones en esta proposición. Una televisión sin control parlamentario, de uso y disfrute del Consell, donde ni siquiera han mantenido las primeras condiciones que ustedes impusieron, el que no se emitían los plenos ni las ruedas de prensa del Consell. Me imagino, y permítame que sea mal pensado, que ya se habrán repartido la cuota de pantalla. Un 70% para criticar al PP y un 10% para cada uno de ustedes para alabar su gestión. Espero que por lo menos a nosotros nos dejen presentar el tiempo o los deportes. Una televisión que dicen que será gratis y saben que no. Una televisión para la que dicen que no necesitarán contratar a nadie y saben que no es verdad porque no hay gente suficiente. Una televisión que no necesitará inversiones en material técnico. No es verdad tampoco, por pequeña que sea la inversión que se tenga que hacer. Una televisión que no ofrece ningún servicio al ciudadano. ¿Para qué queremos una telenostalgia? Una televisión, y esto es lo más grave, que ahuyentará la poca audiencia que podamos tener y que pondrá en peligro el verdadero proyecto de Radio Televisión Valenciana. Pondrá en peligro la opción de crear empleo con un verdadero proyecto de televisión y radio pública. Esta proposición no es más que tomar o intentar tomar un atajo porque o no quieren o no pueden solucionar el problema jurídico de los extrabajadores de Radio Televisión Valenciana. Seguramente ya no de votos haces una foto con ellos, pero el caso es que firmaron un ERE que les otorgaba unos derechos y no se pueden obviar. ¿Qué es un problema? Claro que es un problema, pero para eso está el Consell, para gestionar, para solucionar problemas. Y usted parece que formen parte de él, tendrá que solucionarlo. Ustedes con esta proposición creo que no lo están solucionando, creo que están creando uno mayor, o al menos mucho más caro del que ya ha sido. Y quiero concluir repitiendo que votaremos en contra de la consideración, de la toma de consideración. Y repito, no porque no creamos que sean necesarios unos medios de comunicación públicos, sino porque creemos que deben ser, y repito por enésima vez, sostenibles y despolitizados. Desde luego, esta proposición, además de creer que no se ajusta a ley, no reúne ninguna de estas dos condiciones. Ni son sostenibles y mucho menos despolitizados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Subiela. Per réplica. Gracias. Señor Subiela, a mí me hubiera gustado que hiciera usted un ejercicio de mayor comprensión. Usted estuvo presente en el foro social
de la comunicación audiovisual en el que estuvieron el día 7 de septiembre todos los agentes implicados. Ya le he dicho que esta ley no está prejuzgando el modelo. El problema es que no podemos avanzar en el diseño del modelo, primero, hasta que no se constituya la comisión parlamentaria. No sé si se ha dado cuenta usted, pero el trámite de enmienda terminó el otro día. Entonces, este señor que hace el orden del día lo incluirá en la Junta de Síndicos en la que participamos, la señora Punset y yo. Intentaremos que se ponga lo antes posible. En cuanto se apruebe, se creará la comisión y la comisión parlamentaria empezará a trabajar. Para ese momento, la comisión de expertos que están trabajando mucho y gratis, como decía, nos darán un documento de base y la comisión empezará a trabajar, hará comparecencias y discutirá el futuro modelo. Y ahí hablaremos de todo el modelo. Pero ahora, yo le voy a pedir un favor ya. No apruebe usted el modelo Cifuentes, porque ya lo han votado en la Asamblea de Madrid. Es que ustedes en la Asamblea de Madrid, esa televisión sostenible, austera, apolítica, etcétera, resulta que la aprueban cuando lo propone la señora Cifuentes. Y ahí nosotros, que nos opusimos, hicimos una enmienda a la totalidad, resulta que recibimos una bofetada de Ciudadanos apoyando a la señora Cifuentes. Por tanto, no anticipemos el modelo. Yo no le voy a sacar otra vez este tema si no es necesario. Pero cuando llegue el momento hablaremos del modelo. Ahora se trata de que si no eliminamos las prohibiciones que puso el Partido Popular, el campo de minas que dejó el Partido Popular, no servirá de nada el trabajo de la comisión parlamentaria. No podrá el Partido Socialista retirar el recurso de inconstitucionalidad. No podremos saber qué opina la Audiencia Nacional respecto del recurso que planteó una parte de los trabajadores. No podremos seguir construyendo y escribiendo el futuro junto con los extrabajadores y los representantes del sector. El sector audiovisual tiene un 90% de desempleo. Un 90%. La futura radiotelevisión valenciana probablemente no podrá tener 1.600 trabajadores. Ya nos lo dirán los expertos y lo decidirá usted en la comisión con todos nosotros. Pero piénselo, hay un sector audiovisual que es estratégico en esta comunidad para defender la lengua, para defender la identidad, pero también para proyectarnos hacia el exterior, para tener innovación, para ser competitivos en un sector, en un ámbito en el que la industria cultural y el entretenimiento, el ocio y la tecnología son fundamentales. Por tanto, vamos dando pasos uno a uno, los estamos dando en esta Cámara. Yo no tengo ninguna cuota de pantalla, ni ningún interés en ser conseller, ni en nada que se le parezca. Por favor, hablemos hoy de lo que estamos hablando, de la proposición de ley para levantar las prohibiciones, para dar un poco de esperanza a los trabajadores, que sepan que usted y yo y todos los demás nos comprometemos a que en 6 meses tendremos definida una ley y un nuevo modelo. Y lo haremos con ellos, y lo haremos con el apoyo de expertos, y lo haremos buscando el consenso. Pero no pongamos ahora el problema en si la cuota de pantalla o... Es que, de verdad, el tema de la recuperación de la señal es una decisión que, en todo caso, tendrá que proponer el Consell a esta Cámara si hay un informe de los liquidadores previo y si, además, se reúnen determinadas condiciones. Si usted lo lee detenidamente, tiene suficientes cautelas como para que esto no sea la bufa a la gamba, porque una televisión así, una televisión de escalera, no nos sirve, porque no es lo que nos merecemos los valencianos. Yo no quiero Teletorrent, con respeto a Torrent, Es decir, lo que decimos es que cuando estén sentadas las bases del consenso, cuando se esté trabajando ya, se tenga medianamente definido el modelo, cuando los liquidadores hayan cumplido su trabajo, si el Consejo lo considera oportuno, tenga la oportunidad de plantear en esta Cámara la posibilidad de una recuperación transitoria de la señal mientras se hacen las operaciones técnicas para la puesta en funcionamiento de la televisión. Yo quiero que el 9 de octubre próximo, que mucho antes del 9 de octubre próximo, haya una radiotelevisión pública valenciana a la altura de lo que se merecen los valencianos. Y además esa definición de modelo se va a hacer por esta Cámara y no por ningún otro. No busque usted fantasmas, no los hay, no nos merecemos esto, no discutamos ahora una cuestión de si la cuota de emisión en inglés, es que no es esa la cuestión de hoy. Eso ya lo discutiremos, tendremos tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel. Señor Subiela, per la rèplica. Com vostè vulgui. Gracias. Mire, señor Montiel, aquí de modelo solo está hablando usted. Yo me estoy ciñendo a lo que aquí estamos hablando. Hoy estamos hablando de cómo se va a abrir o reabrir esa tele, de que van a abrir una tele en pruebas. Le voy a contar lo que creo que va a pasar, igual que hace
la policía cuando interroga a un preso. Creo que esto es lo que ha pasado. Creo que ustedes van a abrir la tele o van a recuperar el servicio como han puesto en la proposición. Creo que eso generará una avalancha de denuncias. Creo que eso va a generar un montón de pagos por indemnización. Y creo que de entonces, o usted o el señor presidente, aquí dirán, la culpa la tiene el PP. Y es verdad, la culpa de todo esto la tiene el PP. Estoy de acuerdo. Pero, miren, igual tienen razón y este es el único camino. Y el único camino es tirar recto y que se revierta, reabrir Radio Televisión Valenciana, revertir el ERE y hacer las cosas como toca. Pero claro, eso tiene un costo. Pero hay que ser valientes. Díganlo a la sociedad. Este es el único camino que tenemos, el único camino que nos ha dejado el Partido Popular cuando cerró Radio Televisión Valenciana. Y eso cuesta tanto, 100, 150, 200 millones. Pero díganlo. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que no se puede decir. Si aquí sube la señora Montón y dice que le faltan 1.100 millones para acabar el año, si aquí, no sé si fue el consejero de Hacienda, dice que no hay dinero más que para pagar nóminas, luz y agua, ustedes no pueden venir y decir que necesitamos 100, 150 o 200 millones para reabrir Canal Nou. Yo lo entiendo, pero, señores, hay que ser honestos con la gente. Ustedes en la exposición de motivos dicen que es injusto que no tengamos derecho, que no podamos disfrutar de la tele. Porque si lo tiene el de al lado, ¿por qué no lo podemos tener nosotros? Porque si lo tienen catalanes y madrileños, ¿por qué no lo podemos disfrutar nosotros? Mire, es lo mismo que dicen mis hijos cuando discuten por un juguete. Si lo tiene él, ¿por qué no lo puedo tener yo? También es injusto que los navarros y los vascos tengan una sanidad mejor que la nuestra. Podemos exigirlo igual. O que los andaluces tengan unas carreteras mejor que las nuestras. Podemos exigirlo igual. Es más, ahora entiendo por qué nosotros tenemos el aeropuerto de Castellón. Como en Ciudad Real tienen un aeropuerto sin aviones, nosotros también tenemos un aeropuerto sin aviones. Nada cambia, señor Montiel. Este es el problema. Este es el problema del bipartidismo, de verdad. Y en campaña, Podemos y Ciudadanos denunciaban, con matices, el problema del bipartidismo, pero yo creo que ustedes ya se han olvidado de eso y creo que solamente ahora nosotros defendemos ese problema. Nosotros sí que queremos una radiotelevisión pública, sí, y repito, pero sostenible. Queremos una radiotelevisión valenciana pública, sí, pero despolitizada, repito, despolitizada. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Subiela. Per a fixar posició, té la paraula en nom del grup Compromís el síndic Fran Ferri, per un temps màxim de 4 minuts. Quan vulgui. Gràcies, senyor president. En un mes es compliran 2 anys en el que les pantalles de centenars de milers de valencians i valencianes van passar a negre. Som molts els que recordem la matinada del 29 de novembre de 2013. Va ser el dia en el qual la incompetència d'un govern incapaç va donar lloc a la infàmia, a la injustícia més absoluta. Alguns vam haver de votar per una finestra per poder entrar a la televisió pública valenciana. Diputats i diputades i representants de la societat civil, com la presidenta de l'Associació de les Víctimes del Metro, votant per una finestra per entrar a una televisió pública. Però això no és el més greu. El més greu no és el que va passar la matinada del 29 de novembre, amb aquesta finestra clandestina. El més greu van ser tots els anys que van passar les portes i finestres tancades amb pany forrellat, anys en els quals es va excloure a bona part de la societat valenciana de la seva tele i ràdios públiques. I quan aquesta tele i aquesta ràdio ja no servien als interessos del poder, la van tancar. Sin periodismo no hay democracia. La cerraron los mismos que la utilizaron la televisión para su propio provecho. La cerraron los mismos que dejaron entrar a la Gürtel hasta las entrañas del mismo presupuesto de la televisión valenciana.
La cerraron los mismos que amparaban al responsable del acoso i abuso sexual a les treballadores. Els mateixos que van permetre o impulsar tota aquesta desvergonya, els mateixos són els que decidiren tancar-la de manera unilateral, sense comptar amb ningú altre grup d'aquest Parlament. De qui parlem? Parlem del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. El tancament va ser reflex del que significava aquest govern d'incompetència, saqueig i mala gestió. Passaren dels zeros il·legals a Paco Telefunken, de les lleis amb nocturnitat, premeditació i alevosia de la lectura única, a la policia prenent el control de la ràdio i televisions públiques. La desvergonya no va tindre límits i va arribar fins al punt de manipular una iniciativa legislativa popular amb milers de signatures. Una pancarta ho va definir molt bé. Això és un colp d'estat. Un colp als drets de la societat valenciana, al seu dret a la informació, al seu dret a tindre un mitjà en la seva llengua pròpia. I davant d'això, els grups de l'oposició ens varen comprometre amb un objectiu compartit per una àmplia majoria de la societat valenciana. RTBV tornarà. Esta proposició de llei, signada per Compromís, PSOE i Podemos, dona el primer pas cap a aquest objectiu. És un primer pas d'un camí que farem acompanyats de la societat valenciana, de la indústria audiovisual, dels treballadors del sector, dels extreballadors de Radio Televisió Valenciana, que avui així ens acompanyen. Per això aquests cops comptaran amb una comissió permanent sobre ràdio i televisió públiques, legislativa, una comissió oberta a tota la societat que vulgui plantejar les seves aportacions a un model de televisió diferent, avançat, plural, de qualitat en valencià. Som conscients que ens trobem davant una autèntica maranya jurídica, això és evident, però quan la voluntat és ferma, els obstacles es superen, amb diàleg, amb treball, atenent sempre a l'interès general. Alguns grups han anunciat en aquest ple i en premsa el seu vot en contra de la tramitació d'esta proposició de llei. Fa uns dies varen llegir el posicionament de Ciudadanos, avui l'han manifestat. És un vot contra l'admissió a tràmit d'una llei que posteriorment es pot millorar amb esmenes, però voten en contra abans del diàleg. Voten en contra d'esta llei així mentre es pacten amb el Partit Popular el futur de Telemadrid. Un altre exemple de manipulació i saqueig. Aquells que s'oposen a la tramitació d'esta llei, que expliquen al poble valencià per què els madrilenys i els andalusos poden tindre una televisió pròpia i nosaltres no, que ho expliquen. Des de Compromís no anem a permetre una vegada més que els valencians i valencianes siguin tractats com a ciutadans de segona. Necessitem una televisió i ràdio públiques i necessitem fer bé les coses. El nostre compromís és la voluntat del poble valencià, és tindre una ràdio i televisió públiques valencianes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri. A continuació, per a fixar la posició del grup socialista, prendrà la paraula el seu síndic, senyor Manuel Mata, per un temps màxim de 4 minuts. Gràcies, senyor president. Senyories, avui hem assistit a un fet insòlit. El PP, no sé com, ha convençut a Ciudadanos, no sé per què, per a que els substituïsquen en el debat d'algo en què ells no tenen res a veure, i és la primera vegada que estan en somriures xulíssims, perquè ells volen aconseguir que la societat valenciana acabe com Patricio, l'estrela de mar de Bob Esponja, i que no se'n recorde del que ha passat. Jo crec que el joc polític que ha fet avui Ciudadanos el tindrien que replantejar. El bipartidisme està en perill i estan vostès per els defectes d'alguns dels partits majoritaris que estan així. I avui com és possible que després de lo que ha fet el PP en la televisió valenciana tinga que eixir Ciudadanos a oposar-se a una llei que l'únic que fa és demanar un gran perdó col·lectiu. Un gran perdó col·lectiu als representants dels treballadors, a la societat valenciana, a la cultura, a la llengua. Un gran perdó perquè en nocturnitat i alevosia se va eliminar per el procediment de lectura única en 4 dies, algo que era estatutari i constitucional, perquè els pobles no són lliures si no estan informats. I vostès han pujat així a agafar la posició política dels que un dia decidiren que la llei de radiotelevisió valenciana tenia que ser canviada
eliminant les majories qualificades per a nomenar els directius i fer el que es donava la gana. Han pujat ací a justificar que unes persones malbarataren més de 1.500 milions d'euros. Han pujat ací a justificar en un espectacle que va ser retransmitit en tota Europa en què Paco Telefunken, no sé per què no està avui el senyor Císcar, que crec que és o de la seva comarca o que el coneixia o alguna cosa, arribar allí va desconnectar l'única via d'informació pública dels valencians. Jo no sé per què han pujat ací a justificar que quan entrà el Partit Popular en l'any 95, una de les persones que estava en un dels escons, als pocs dies era el cap de serveis informatius de Canal 9, cosa que no havia passat mai en la història. O que el cap de gabinet del president de la Generalitat acabara de director general de l'ente públic. És que era una tele en què la paraula Gürtel no cedia, senyora Ponset. Gürtel mai s'anomenava. Hi havia una experiència que era xulíssima, que era comparar tots els informatius de totes les teles, no sols espanyoles, sinó algunes europees, i la realitat que reflexava Canal 9 no tenia res a veure. Però res a veure. Els informatius se feien des del despatx del president de la Generalitat. I quan el president de la Generalitat tenia una aura perquè una llum feia no sé què, algú la borrava. Torne a dir-ho. La llibertat informativa és l'única garantia perquè un poble, o la democràcia és cognitiva o no existeix. I després de tot l'espectacle, tenim que defensar una televisió pública de qualitat, perquè, mire, el PP, el seu govern, cometia errors intrascendents. Pues feien una tonterieta en la Ciutat de la Llum, 300 milions d'euros. Un sobrecost en Caxa, 1.000 i pico euros. Però sap el que han fet molt bé? Carregar-se la televisió i posar totes les traves del món per a reobrir-la. I estem en un camí, i el primer pas del camí és tornem a tindre i ser propietaris del servei públic. Un servei públic que és dels valencians, que està en l'Estatut d'Autonomia, que està en la Constitució. Resolgam el tema dels treballadors, resolgam el tema, perquè quan parlem de treballadors moltes vegades pensem únicament en els presentadors dels informatius, però ahí hi ha documentalistes, traductors, productores implicades, dobladors. Com que això no és un joguet, és un sector econòmic de primer ordre en Espanya i teníem l'avantguàrdia en les produccions televisives abans que arribara el PP i hi ha un món de dobladors, de productors, de gent que viu d'això. Per tant, senyories, jo vos pregue que reconsidereu aquesta possibilitat. No estem dissenyant una televisió, estem facilitant tindre una televisió per a tots els valencians en un gran perdó col·lectiu a tots els productors, a tots els professionals i a la societat valenciana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mata. Per a fixar posició en nom del grup parlamentari popular, té la paraula. Senyor Subiela, ¿para qué demana usted la palabra? Creo que el señor Mata ha indicado directamente a mi persona y a mi interlocución. Vos té dret a fer la rèplica. Mire, señor Mata, lo de la marca blanca del PP, yo sé que usted no se lo cree. Ya, la ha insinuado. Sí, nos conocemos poco tiempo, pero nos vamos conociendo. Usted seguramente no se haya leído la ley, eso me lo puedo creer, porque seguramente no fuera su competencia. Pero la ley, desde luego, no es una reparación de nada. Lo que hizo el PP no tiene reparación. Esta ley no repara lo que le pasó a estos señores de aquí arriba. El PP nunca ha trabajado por una tele austera y una tele despolitizada, pero ustedes tampoco. Ustedes tampoco lo hicieron, porque esto acabó explotando, lo hizo explotar el Partido Popular, pero esto lo crearon y lo iniciaron ustedes. Nosotros no representamos la voz de unos pocos, creemos que representamos a la voz de la mayoría de la ciudadanía, que pide una cosa que a lo mejor les parece extraño, que es sensatez y honestidad en la nueva política. Aquí se están hablando de
de muchas cosas que no son las que vamos a votar hoy. Estamos hablando de que parece que Ciudadanos se oponga a que los valencianos podamos disfrutar de casi de la valencianía, ¿no? Por no tener tele. Mire, eso saben perfectamente que no es verdad y saben perfectamente que no es lo que vamos a votar hoy. Y creo y espero que las asociaciones y los representantes de los medios de audiovisual sean conscientes de que estamos con ellos, sabemos la situación que tienen, desesperada, sobre todo las pymes, que están totalmente ahogadas, ¿no? Y nosotros no nos estamos oponiendo a que se reabra Radio Televisión Valenciana, no nos estamos oponiendo a que resurja el sector audiovisual, por supuesto que no, pero las cosas hay que hacerlas bien. Un buen gestor, señor Mata, tiene que cuantificar antes de hacer las cosas. Y ustedes no han cuantificado nada. Y si lo han hecho, no lo dicen, porque seguramente no puedan decirlo. Nosotros estamos de acuerdo en apoyar la reapertura de Radio Televisión Valenciana, por supuesto, pero bien. Que igual no hay otro camino, lo he dicho antes. Puede ser. Si es que a lo mejor no lo hay. Pero digan exactamente lo que va a costar. No digan que esto es así porque es así. El camino que ustedes van a coger es prácticamente la reversión del ERE y eso tiene un costo. ¿Podemos asumir ese costo? Esa es la pregunta. A eso es lo que nosotros nos oponemos. Miren, creo que un poquito de sensatez en este pleno siempre viene bien. Y creo que simplemente decirnos que estamos en contra de los valencianos y de las valencianas por oponernos a una aprobación de una ley que no solamente la recuperación de los derechos de emisión tiene más connotaciones, creo que no es cierto y lo saben. Creo que ya está bien de posturismos o de postureos, que está de moda la palabra. Postureo y transversalidad son las palabras de moda en esta legislatura. Pero creo que ya está bien de postureos y vamos a hacer una política efectiva y una política eficaz. Gracias. Muchas gracias, señor Subiela. Señor Mata, té vostè per 4 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Subiela, no he dicho que sean la marca blanca del PP. Me gustaría que no lo fueran, pero hoy han sido el escudo del PP. Mire, aquí todos los grupos hacemos un esfuerzo por tener más minutos para fijar nuestras posiciones políticas. Y hoy había 8 minutos vergonzantes, que eran los que se querían oponer a reabrir el servicio público y a recuperarlo, porque también le digo una cosa, sin esta ley no es posible tener mañana o esta tarde un presupuesto de la Generalitat que dote de contenido económico una Radio Televisión Valenciana para los primeros meses de funcionamiento. No sería posible. Pero bajo la excusa de que cómo será el modelo de la televisión, alguien, que hay que reconocerle alguna brillantez y el mérito, les ha convencido de que hagan ustedes la posición contraria a esta proposición de ley, que es algo insólito. Es que ustedes no estaban en el Consejo de Administración, no estaban en la comisión, no participaron en la ILT. Es que ustedes son ajenos a este problema. Y yo no le estoy diciendo que voten que sí o que no. Tienen toda la libertad para votar que no. Me gustaría convencerles de que si no recuperamos el servicio público no podremos tener un modelo de televisión como quiere la señora Punset, de un tercio en inglés, uno en valenciano y uno en castellano. Es que no podemos hablar de eso. Si no se recupera la señal, no podemos hablar de eso. Pero que ustedes han querido hacer, iba a decir mamporreros, pero no, escudo del PP, porque el PP se libra y les vamos a dar la oportunidad de que ahora utilicen los 4 minutos acabando en la Cámara para hablando de lo que quieran. Porque lo que se ha hecho en la tele es salvaje. Es que es salvaje. Es que usted dice, no, ustedes, no, mire usted. En Europa se está estudiando el modelo de radiotelevisión valenciana que se empleó en el año 2012. 2009-2012. Si yo digo la palabra Zapatero, pues entonces, ¡ah! ¡Ah! Anatema.
Pero la realidad es que hubo un director general de la televisión, mayoría de 2/3 del Parlamento. Estos señores, bueno, los que les precedieron, estos señores lo que hicieron fue cambiar la ley de radiotelevisión valenciana para donde había mayoría de 2/3, dejarlo en mayoría simple. Pervirtieron todos los mecanismos. Si alguien, mire, yo lo he pedido y al final lo voy a conseguir, tener las portadas de todos los periódicos desde el año 95. Porque cuando había una televisión valenciana en la época pre-PP, la deuda de la radiotelevisión valenciana era de 30 millones de euros y ahora es de 1.500 y tenía 400 trabajadores. Y era una televisión en la que participaba todo el mundo y precisamente se criticaba el nombramiento del director general porque Amadeu Fabregat era una persona con una determinada especificidad. Y participaba todo el mundo y era una televisión plural. Usted sabe que hay dirigentes políticos de esta Cámara, como la señora Oltra, que nunca salía en la televisión. Nunca. El señor Puig fue secretario general y no le llamaban a la televisión. ¿Sabía usted que los tertulianos comían en presidencia con el presidente de la Generalitat y por la tarde se llevaban 600 euros? ¿Usted sabe que pagábamos producciones al doble o al triple del precio que tenían otras comunidades autónomas por las mismas series y los mismos productos audiovisuales? ¿Usted sabe que las órdenes a los informativos se daban hasta minutos antes del cierre, incluso en deportes? Incluso en deportes, que se utilizaba para subvencionar a clubes en los que había alguien hecho una promesa, la que fuera. ¿Sabe usted que pagábamos por los derechos de televisión mucho más que el resto de comunidades autónomas? Nadie sabe por qué. Es que era un expolio. Y, señor Sulliera, lamento muchísimo que le hayan hecho a Ciudadanos asumir ese papel que quiere ser de la centralidad y lo que hacen es llevárselo a su trinchera. Y yo no sé quién habrá hecho esa gestión, pero es para darle enhorabuena. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Mata. Per a fixar posició en nom del grup parlamentari popular té la paraula il·lustre diputat Jorge Beiber. Moltes gràcies, senyor president del Consell. Senyories, decretazos, proposicions de llei que no porten informe del Consell Jurídic Consultiu ni del CES, procediments d'urgència que redueixen a la meitat els plaços per a presentar esmenes, lectures úniques que com algun diputat, en aquest cas una diputada d'un grup que sustenta el govern, només val per a fer lo que te dona la gana sense sentir a ningú, i anuncis de campanaris sense consignació pressupostària com ja els està censurant la pròpia abogacia de la Generalitat. Miren, han tardat vostès molt poquet en fer lo mateix que han estat criticant durant molt de temps. Ixes són les seues mentires, ixe és el seu taranà. I avui ens duen una proposició de llei que no aporta res ni per a la reapertura de la radiotelevisió valenciana ja de la que estan parlant, ni la readmissió dels treballadors de radiotelevisió valenciana. Res. Miren, senyories, en el seu dia el Partit Popular va aprovar un document de bases per al consens, va aprovar una nova llei de radiotelevisió valenciana, aprovar un contracte programa que concretava els objectius, va assumir en la seva totalitat el deute de l'ens de radiotelevisió valenciana per a fer-la viable i multiplicar per 7 d'un any per altre les ajudes per a la indústria audiovisual valenciana. I per últim, varen traure endavant una llei que estava basada efectivament en una iniciativa legislativa popular, una llei que en el seu dia ens varen criticar, una llei que ningú votava en contra, una llei que avui ens volen i van a derogar. I la van a derogar en la seva totalitat, cosa que, senyor Montiel, no fan en la d'extinció, liquidació i supressió del servici públic. Ahí liquiden exclusivament un artícul. Però en este en concret la anulen, la suprimeixen i la invaliden en la seva totalitat. I ho fan per una qüestió exclusivament, perquè saben que en aquesta llei, simplement derogant una disposició addicional, en concret la tercera, podrien fer tot això que diuen que volen fer. I el que volen en aquests moments, com es dia derogant aquesta llei, és amagar aquesta qüestió. Miren, és curiós, però és el que han fet. Mire, la llei
de supressió. La llei del 2012 preveu totes aquestes qüestions que per a vostès són fonamentals. Totes. I com les dic, no ho van a tindre en compte. Però el que és certament sorprendent és que ningú de vostès ha parlat de la llei que estan presentant avui així. I aquesta llei, en l'exposició de motius, diu algo que jo entenc que tindrien que explicar als ciutadans. Diu, la realidad hace aconsejable, siempre que la situación coyuntural lo permita, la existencia de unos servicios de comunicación audiovisual autonòmicos i en idioma valenciano de titularitat pública. D'això vostès no han dit res, però això ho diu la llei que duen avui així. ¿Cómo que siempre que la situación coyuntural lo permita? Hombre, que están vostès obriguen la porta a que si la situación coyuntural no lo permite no haya una radiotelevisión valenciana? Ui, 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 ¿això què significa? Això què significa? Estan vostès ficant-se la vena abans de la ferida? Mire, i per una altra banda, i no tinc temps, en la disposició addicional segon parlen vostès d'encarregar als liquidadors el cost del restabliment, és a dir, quan va costar restablir definitivament el servici públic de radiotelevisió valenciana? Als liquidadors? Però si la missió dels liquidadors és realitzar els béns, pagar els deutes i dissoldre la societat, no treballar per als seus capritxos. I diuen, ja lo més de lo més, en la disposició transitòria segona parlen vostès d'una emissió en pruebas. Una emissió en pruebas que, com diu esta llei, no va a ser preceptiva la aprobación de un mandato marco por parte de estas Cortes. És a dir, a les braves, per imposició, que és com vostès saben fer les coses sempre. Mire, señorías, a estas cuestiones, desde luego el Grupo Parlamentari Popular es va a oposar. Anem a intentar que es correchisquen dins de lo que és la tramitació parlamentària. Desde luego, si no es corregixen dins d'eixa tramitació parlamentària, desde luego nosaltres estarem enfront. Els ho vaig dir en el seu dia, vostès varen prendre la decisió de formar part del problema i no contribuir a la solució. I si al final, després de tot este paripé legislatiu, el que vostès van a fer és aprovar un model similar al que va plantejar el Partit Popular, en menys treballadors dels que proposaven el seu projecte el Partit Popular, estaran vostès demostrant, senyories, que no estan així per a rescatar persones, sinó més bé per a enganyar-les. Senyor Beiber, no ha fixat vostè la seva posició? Us tindria que dir què va fer el seu grup. No, estic dient, des del moment que estic dient que vaig a intentar corregir esta llei en el tràmit parlamentari, estem parlant d'abstenció. Moltes gràcies. Senyor, possibles rèpliques? Senyor Montiel, té vostè la paraula per 4 minuts. El debat va animant-se, però anem a escoltar el senyor Montiel. No cal que facin debats creuats. Senyor Montiel, té vostè la paraula. Esos 1.600 que la señora Bonich va a rescatar se los va a llevar a casa. Se los va a llevar a casa porque tiene un piso grande y entonces se los va a llevar allí. En el informe de Pricewaterhouse que ellos avalaran, el modelo que ellos proponían eran 387. Ahora va a rescatar a 1.600. Pero bueno, la diferencia lo va a hacer, imagino, con cargo a los sobres y a los sobresueldos. Tal vez la Gürtel tenga por ahí todavía algún cajón. Mire, esta proposición de ley es muy sencilla, extremadamente sencilla, porque no hemos querido prejuzgar el futuro, porque hemos querido levantar simplemente los cerrojos, levantar prohibiciones para poder seguir avanzando, porque esto es un auténtico embrollo jurídico, ustedes lo saben bien porque lo construyeron ustedes, casi como la trampa que le habían tendido ahora a Ciudadanos, ¿no? Una maquinaria de relojería con un dispositivo de explosión retardado. Bien, esta ley solo tiene artículo 1, objeto. Artículo 2, restablecimiento de la prestación de los servicios de radiotelevisión, de radiodifusión y televisión para poder levantar las prohibiciones. Artículo 3, la reversión de bienes necesarios, los necesarios estrictamente, para la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y televisión. Artículo 4, control parlamentario. Control parlamentario. Contrariamente a las fórmulas de lectura única, contrariamente a las fórmulas de rodillo, contrariamente a la imposición, que sí que fue imposición la suya, porque no sé ahora qué dicen ustedes que se trata de imponer, un debate que empieza por el procedimiento que está empezando y una ley que solamente levanta prohibiciones. Y lo que hace
es establecer, y además ya puedo anunciar también, que nosotros estamos dispuestos a asumir, porque además hemos seguido manteniendo reuniones con los afectados, con los extrabajadores fundamentalmente, a recoger aquella sugerencia, aquella propuesta de la Iniciativa Legislativa Popular, y donde aquí decíamos en esta proposición inicial 12 meses que las Cortes se darían para diseñar en el trámite parlamentario un nuevo modelo, lo reduciríamos a 6 meses, igual que se habla aquí también de tener en cuenta el valor, la experiencia acumulada y el sistema de acceso del personal del servicio de la antigua radiotelevisión para el día que haya que reclutar a los nuevos trabajadores de la nueva radiotelevisión valenciana. Y también se habla de dar a la industria cultural audiovisual una oportunidad de supervivencia. Yo creo que ustedes están haciendo de esto están cometiendo un error, y es que vuelven a hacer la batalla política que tenían que haber librado, si hubieran sido valientes, en el momento de tomar la decisión abrupta del cierre. Porque ustedes, ya digo, desde el día 6 de noviembre del 2013, que se hace pública la sentencia que les dice que anula el ERE, al día 27 que ustedes aprueban la ley, eso no se ha visto en ningún parlamento, esa celeridad, en lectura única, sin posibilidad, sin diálogo con los trabajadores, sin diálogo con el sector audiovisual, un sector audiovisual que vio perdido el principal motor de actividad económica. Miren, nosotros estamos dispuestos a asumir el debate parlamentario, el trámite en comisión, a seguir trabajando para diseñar juntos, para incluso alcanzar el consenso que tuvo la ley originaria de creación de la radiotelevisión valenciana, pero no discutamos ahora cuestiones que no están aquí. La sociedad valenciana, que no están en esta ley, la sociedad valenciana está esperando por lo menos que se abra la oportunidad, que haya una luz al final del túnel, porque ustedes solo trajeron oscuridad. Aún recuerdo aquella portada de las provincias del fundido a negro, en las provincias, toda la página de las provincias en negro. Yo solo recordaba eso, un caso semejante en el golpe de Estado del 23F. Solo. Así que, por favor, no sigan ustedes haciendo más daño a la sociedad valenciana. No insistan. Ya están en la oposición. Por favor, compórtense como lo que son, una minoría en este proceso de cambio. Muchas gracias, señor Montiel. Per a finalitzar el debat, senyor Bellver. I seguidament passaríem a votació. Una votació important, però per a finalitzar el debat el senyor Bellver prendrà la paraula. Muchas gracias, señor presidente. Señor Montiel, así no está, desde luego, el Partit Popular en ninguna batalla política. I jo ha vingut així a parlar de la llei que vostès han presentat. I ha dit que en les coses que no estic d'acord, en les coses que el meu grup no està d'acord, intentarem corregir-les en la tramitació parlamentària. Això és el que jo ha dit. I jo ha vingut així a parlar-li de la llei. Home, a parlar de lo que nosaltres vam fer, però a parlar d'esta llei. I li ha dit que li demanava, per favor, que explicara algunes coses que diu la llei. I vostè no ho ha fet. Ha tingut vostè l'oportunitat de vindre així i explicar això de que hace aconsejable, siempre que la situación coyuntural lo permita, la existencia de unos medios de comunicación audiovisual autonòmics en idioma valenciano i de titularitat pública. Això no ho ha escrit jo, ho han escrit vostès. I aquesta redacció no apareix ahí per casualitat o perquè no s'han donat compte. Quan vostès han ficat això ahí, estan pensant en algo. I jo es pregunte, en què estan pensant vostès? Quina situació conjuntural es pot donar per a que no n'hi hagi una radiotelevisió valenciana? Això és el que jo estic preguntant. Jo no estic fent ninguna batalla política, senyor Montiel. Jo he vingut així a parlar-li de la llei que vostès han presentat. Mire, i diu vostè, parla vostè de la llei 5/2015, la que vàrem aprovar prenint com a mare la iniciativa legislativa popular. Una llei que li ho ha dit en la meva primera intervenció, que ningú va votar en contra. Una llei que permet totes aquestes qüestions que per a vostès són fonamentals per a una nova radiotelevisió valenciana. Eixa llei ho permet. Només tindrien que derogar una disposició adicional, que és eixa en la que el Partit Popular dia, hombre, estamos de acuerdo en una nueva radiotelevisión valenciana siempre que no haya que subir impuestos, que no se incremente la deuda, ho recorda, simplement derogant això podrien fer vostès tot el que volgueren. I avui duen així una llei, i per això parlava del paripé parlamentari.
duen així una llei per a la recuperació del servici públic. És que això ho podrien haver fet en el mateix moment en què dugueren la llei de creació. En el mateix moment se podria haver fet, però es torna a dir. Jo els demane, els vaig a demanar durant la tramitació parlamentària, que expliquen als valencians què vol dir això de que habrá una nueva radiotelevisión valenciana siempre que la situación coyuntural lo permita. Els demane que ho expliquen. Crec que els valencians es mereixen que els explique què és això. És una frase facileta, però estic absolutament convençut que aquesta frase facileta que apareix en l'exposició de motius té algun sentit. Això no apareix per casualitat i per això acabava la meva primera intervenció dient: si al final el modelo de televisió valenciana que van a plantejar vostès al poble valencià és una televisió oberta a la societat, és una televisió oberta al sector audiovisual valencià, és una televisió que va tindre en compte el que són les noves tecnologies que han aparegut en el sector i una televisió que va estar somesa al control parlamentari. I aquestes coses que vostès diuen que són tan importants les podrien portar abans en la llei que estan derogant en la seva totalitat, perquè tampoc m'ha contestat, senyor Montiel, i s'ha fet. És curiós, la llei que té com origen la iniciativa legislativa popular la deroguen en la seva totalitat, però la llei de supressió del servici públic i d'extinció i liquidació de la societat, aquesta la deroguen només un article, no tota la llei. També li ho dia, és curiós, li demanava l'explicació. I per això, senyories, els torne a dir. Si al final el model que van a dur és similar al que va plantejar el Partit Popular i no reincorporen als treballadors de Radiotelevisió Valenciana, vostès estan així per enganyar a les persones, no per a rescatar-les. Moltes gràcies. Ha finalitzat el debat, senyor Montiel. No. Ara anem a passar a votació. No. Segut en el transcurs del debat, ja no té vostè dret a paraula, perquè ha finalitzat el debat. No ha hagut... Senyor Montiel, crec que el debat ha conclòs de forma clara i s'han fixat les posicions i, per tant, anem a passar a votació. Senyories, és una votació important, significativa i, per tant, si ja estan... Mirarem si algun equip no funciona i ho farem constar per a que la votació s'expresse correctament. Senyories, comença la votació. Senyories, s'aprova la tramitació de llei per... 52 vots a favor i 41 abstenció. S'ha sol·licitat una paraula. Senyor Subiela, per a què demana vostè la paraula? Solicito la palabra según el artículo 88.3 para explicar el cambio de nuestro sentido de voto. Per 2 minuts. Simplemente explicar que hemos cambiado el sentido del voto de contra a abstención porque, aunque sea de palabra, hemos adquirido o hemos conseguido el compromiso de la limitación o eliminación de la emisión en pruebas. Para nosotros es importante, más bien importantísimo, procurar que el verdadero proyecto... Señor Alfredo Castelló i senyor Rubén Ibáñez, està explicant el canvi del seu vot i els motius que l'han justificat. I no tenen vostès la paraula. I els demani silenci a tots dos. Señor Subiela, continúe. Vamos a ver. A ver si el nuevo al final va a ser el que más sabe.
aquí no se ha presentado ningún acuerdo por escrito. Estamos hablando de que se han llegado a acuerdos verbales, de que esto se tratará y se llegarán a compromisos. Creo que todos lo entendemos. Para nosotros es muy importante salvaguardar el verdadero proyecto de Radio Televisión Valenciana, porque entendemos que puede generar mucho empleo, creemos que puede salvar al sector audiovisual. Y para nosotros una de las peores cosas que tenía esta proposición era o es la televisión en pruebas. Esperamos que en la comisión podamos solucionar todos los problemas que además de este vemos en la proposición y de verdad queremos unos medios de comunicación públicos, necesitamos unos medios de comunicación públicos, no lo duden. Y de verdad también les aseguro, señor Mata, señora Oltra, nadie del PP nos ha convencido de nada, se lo aseguro. Siento haberles quitado el gusto de poder debatir más con ellos, no era mi intención, pero les aseguro que me ha llegado a ofender que ustedes piensen que, al menos en este caso, estemos lo más mínimamente cerca de una postura cercana a la gestión que el Partido Popular hizo de nuestra televisión española. Gracias. Muchas gracias, señor Subiela.